El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escena de sexo ni violencia. Escuela Maternal, Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, exprofesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Padre Santo, Dios Todopoderoso, delante de ti colocamos, Señor, estos momentos de oración y de reflexión, que sea tu Santo Espíritu ministrándonos, orientándonos, guiándonos en todo momento y en todo lugar. Estamos aquí en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para traer el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esta transmisión también la pueden escuchar por el canal 112 de Cali, canal 12 de Protelco, canal 48 Codicea Buenaventura, canal 70 Cable Cauca y Tele Agua Clara, Tuluá, canal 32, Tele Salónica, canal 22, entre otros. Hoy estamos acá en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez para traer el mensaje de la palabra del Señor, que es la que tiene poder para cambiar, para transformar, para rearguir, para fortalecernos en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Y en ese nombre, que es sobre todo nombre, vamos a leer la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el Salmo 107. Vamos a leer unos apartes de la palabra del Señor, a ver qué nos manda el Dios del cielo. Dios libra de la aflicción, dice el Salmo 107. Dice: alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena del bien al alma hambrienta. Amén. Dice este salmo, en el título que nos da la palabra del Señor, dice que Dios libra de la aflicción. Nosotros sabemos, y Dios del cielo nos ha enseñado, que cuando salió el pueblo de allí, de Egipto, donde estaba redundando siempre la esclavitud de su pueblo, ellos clamaron al Dios del cielo para que los sacaran de esa esclavitud que estaban viviendo en esos tiempos. Y hoy nos muestra la misma situación, porque los que hemos llegado al conocimiento de la palabra de Dios, clamamos al Dios del cielo por las almas, por el pueblo que está perdido, está muerto en delitos y pecados, no ha querido comprender y entender que solamente necesitamos verdaderamente del Espíritu vivificante, del poder de Dios, para atravesar este desierto.
así como su pueblo natural necesitaba de esa guía fundamental que era el poder de Dios para atravesar toda clase de dificultades y de oposición que iban a encontrar allí en el camino. En ese tiempo estaban rodeados por pueblos totalmente lejos del conocimiento de Dios, como lo eran los amalecitas, ¿sí?, entre otros. Y hoy también en día se encuentra cualquier clase de obstáculos que coloca la humanidad sin Cristo y sin Dios para no permitir que la palabra de Dios corra, porque solamente a través de ese poder colocado en los que creen, ese Santo Espíritu colocado en los que creen, podemos nosotros atravesar este valle de sombra y de muerte, porque estamos llenos de dificultades, llenos de problemas, llenos de necesidades, llenos de conflictos, de peleas continuamente. Y allí es donde uno nota que el enemigo está siempre presente a no dejar avanzar, a no dejar que la gente verdaderamente se arrepienta en un corazón contrito y humillado para poder atravesar este valle de sombra y de muerte. Por eso Dios nos muestra en este pasaje, nos muestra el Señor que Él es el único que nos libra de toda la aflicción, pero es necesario que nosotros creamos en un Dios vivo, en un Dios que tiene poder para sanar, para transformar, para cambiar. Es la única forma en la que vamos a salir nosotros victoriosos en el paso por este desierto, que es la vida de cada uno de nosotros en el paso mientras estamos nosotros aquí en esta tierra. Dice, alabad al Señor porque Él es bueno, Él es bueno, es el único que nos muestra dónde podemos nosotros refugiarnos, porque aún cuando Él estaba en carne, le dijeron, Señor bueno, y Él mismo le dijo, no oiga, Señor bueno, solo mi Padre. Era necesario todavía era necesario que Él diera su vida por todos los pecados de la humanidad, como hoy también lleva ese mensaje, para que le clamemos al único Dios verdadero, porque el único bueno es el Dios del cielo, cuando ya ha sido glorificado, cuando ya a través de la muerte de su Hijo representó esa comunión con aquellos que han creído en su palabra, con aquellos que hemos creído en su palabra, y hoy nos dice que lo alabemos, que lo glorifiquemos, porque nosotros estamos vivos, no es porque nosotros por nuestra propia cuenta, sino por su infinita misericordia. Por eso nos trae a llevar su palabra, que es la que tiene poder, porque para siempre es su misericordia. Él tiene una misericordia extendida a todo aquel que cree, a todo aquel que se ha arrepentido verdaderamente, ¿sí?, que ha colocado delante del Señor todos sus pecados, todas sus vicisitudes y transmisiones que hace el hombre lleno de pecado, de odio, de rabia, de idolatría, y que está totalmente perdido, está en una oscuridad, porque para siempre es su misericordia, no es por hoy y mañana, no, es eterna. La misericordia del Dios del cielo es eterna. Díganos los redimidos del Señor, díganos los que nos ha perdonado, los que estamos en este caminar, en este andar en Cristo Jesús, lo podemos decir con esa fe grande de que tenemos un Dios grande y maravilloso, en el cual nosotros podemos clamarle de día y de noche, los que ha redimido del poder del enemigo. Cuando estamos nosotros sin Cristo, sin Dios y sin ley, hay una fuerza contraria a la de Dios, una fuerza maligna, es la corriente de este mundo que es dominada por nuestro adversario, diablo, Satanás, como le quieras llamar. Es un espíritu contrario que te induce siempre a hacer lo malo. Siempre la carne
tira a lo malo, mas el Espíritu de Dios siempre tira a corregirnos. Es una lucha entre lo espiritual y lo material y lo natural. La carne que está siempre tirando a hacer el mal, siempre tira a la idolatría, siempre tira a la idolatría, siempre tira a ser totalmente contrario a los principios de Dios, a ser personas que están llenas, dice el pasaje de Pedro, están llenos de pecado, están llenos de concupiscencias, que es donde meditan todo ese cúmulo de cosas negativas que el mundo nos ofrece, ¿sí? Y hoy en día, con el avance de la tecnología, el mundo está totalmente trastornado, está en un caos que no sabe de diferenciar entre lo bueno y lo malo, y Dios nos da la luz para poder diferenciar entre lo uno y lo otro. Él nos da claridad. Por eso nos dice: díganlo los redimidos del Señor, los que ha redimido del poder del enemigo. O sea que el enemigo, que es el espíritu contrario, es el que tienen esas personas que no han querido creer en el Dios del cielo, en el que nos da la vida, el que nos da la salud, ¿sí? Entonces hay un enemigo que siempre quiere que nosotros estemos en contravía de todo lo que sea de Dios. Todo lo que sea de Dios, el enemigo está allí presto para hacernos caer. Dice: y los ha congregado de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. En todas partes del mundo estamos rodeados de maldad, estamos rodeados de enemigos, ¿sí? Porque todo lo que es contrario al Dios del cielo se consideran enemigos de Dios. Todo el que no ha querido entender y comprender de que nosotros estamos vivos es por su infinita misericordia. Dice el Salmo 27:13, David nos dice que si no hubiese sido por la misericordia y la bondad del Señor, hubiese perecido. Así nosotros nos sentimos, si no hubiera sido por la bondad y la misericordia del Señor, hubiéramos nosotros también perecidos, porque estamos rodeados de maldad, estamos rodeados de idolatría, estamos rodeados de falsas filosofías, y eso nos rodea continuamente, y si nosotros no estamos fundamentados en Cristo Jesús, vamos a ser víctimas de esa corriente del mundo que es guiada por nuestro adversario. Dice el Señor en el 4: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino. Hace referencia en el momento en que el pueblo de Dios, cuando fue sacado de allí, de Egipto, que representa al mundo, hoy en día es la misma figura. Egipto representaba allí el mundo, estar totalmente en oscuridad, en tinieblas. La gente está perdida, no tiene un norte, y si tiene un norte, lo tiene puesto en la misma ciencia, en la misma tecnología, en el mismo avance, en el mismo poder terrenal, en el cual Dios nos muestra que maldito el hombre, dice Jeremías, ¿no? 17, dice: maldito el hombre que confía en el hombre y ha puesto su brazo por carne, ¿sí? Y allí está la gran mayoría de los que no han creído. Ponen la mano, ponen toda su confianza en el hombre, ponen su confianza para conseguir un trabajo en el pariente, en el amigo, en el político, mas cuando se dan cuenta le dan la espalda. ¿Por qué? Porque ha puesto toda la mirada es en el hombre, mas no ha confiado en el poder de Dios, no ha confiado en el que nos da la vida, el que nos da la salud, el que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo cree, porque dice Salmo 11, 3 y 4, que Él tiene los ojos puestos en cada uno de nosotros y Él conoce el corazón del hombre. Entonces,
dice el Señor, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino. Allí estábamos nosotros también, en el desierto, sin un rumbo. Estábamos totalmente por una senda torcida. Hubo necesario creer, arrepentirnos, para que Él nos mostrara esa senda, porque Él dice en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Pero nosotros andábamos por un camino totalmente torcido, chueco, ¿sí? Sin Dios, sin ley, llenos de engaño, llenos de mentiras, llenos de falsas filosofías que nos brindaba ¿qué? La corriente de este mundo a través de los mismos estudios dados por gente con sabiduría terrenal, animal y diabólica, pero no tenían la sabiduría espiritual que era necesaria para despertarnos, para que hoy podamos nosotros estar llevando la palabra del Señor, que es la que tiene poder para transformar, para cambiar, para que nos libre el Señor en estos tiempos tan difíciles de toda aflicción. Llámese como se llame, las grandes pruebas en que está pasando la humanidad a través de los hechos naturales, ¿sí? Hay temblores, hay tsunamis, ¿sí? Hay conatos de guerra, hay enfermedades, hay pestes, toda clase de cosas negativas que estamos nosotros rodeados. Pero si tenemos ese poder de Dios, esa infinita misericordia de Dios nos cobija y nos libra de todas estas aflicciones, y podemos nosotros andar confiadamente en que tenemos un Dios que tiene poder para sanar, para transformar, para cambiar nuestra mala y forma de vivir que llevábamos sin Cristo, sin Dios y sin ley. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hay que darle gracias al Señor porque nosotros no estamos solos, dice el Señor. Nosotros estamos aquí en este lugar donde estamos siendo probados, y en el mundo muchas aflicciones íbamos a tener, dice el Señor, pero que confiáramos en el que nos creó, el que nos dio vida, el que nos renovó, porque el Señor está hablando de sus redimidos, ¿ya? Él nos ha dado vida para que podamos disfrutar nosotros por encima de esta parte de la creación. Íbamos a tener nosotros dificultades, aflicciones, necesidades en nuestra vida terrenal, pero Dios no nos dejó solos, nos redimió a través de su Santo Espíritu dado a los hombres, nos dio la luz, el entendimiento y el conocimiento para nosotros poder con sus mandamientos tener ese poder de dominar esta parte creada que Dios nos hizo. Pero tenemos que limpiar nuestro corazón y nuestra alma de todas estas cosas bajas, porque nosotros tenemos lo natural, que es el nacimiento de todos en esta parte de la carne que es débil, y tenemos un nacimiento espiritual, y nosotros tenemos que tener esta parte espiritual, ser redimidos de todo mal, para nosotros levantarnos del polvo de la tierra y poner la mira en las cosas de arriba y poder clamarle al Señor verdaderamente cuando vengan las aflicciones, las angustias, las necesidades que vamos a tener, los oprobios. Nosotros no podemos levantarnos en nuestras propias fuerzas. Tenemos un poder sobrenatural dado por Dios, que es el poder de Dios. El poder de Dios para nosotros vencer las aflicciones, dice el Señor. El Señor le dijo a Moisés: ¿qué tienes en la vara? ¿Qué tienes en tu mano?
¿qué tienes en tu mano?, le dijo el Señor a Moisés. ¿Y qué tenía Moisés? La vara, el poder de Dios, la palabra de Dios, la fuerza de Dios, con que iba a vencer y podía atravesar este desierto y podía dirigir a un pueblo que era como ovejas y tenía su vara y su cayado que nos infunden aliento. Para poder atravesar este desierto lo tenemos que atravesar con el poder de Dios, llenar nuestras vasijas de esa agua que es nuestra vida espiritual, no solamente de pan vive el hombre, dice Deuteronomio 18, sino de la palabra que sale de la boca del Señor, la palabra del Señor. Éramos ovejas llevadas al matadero y Cristo no abrió su boca para poder darnos a nosotros esa redención, ser redimidos. Dice la palabra de Dios: díganos los redimidos del Señor, los que ha redimido del poder del enemigo, de las fuerzas del mal, de las tinieblas. Hemos sido levantados de esas fuerzas malignas y ahorita andamos en el bien y en la misericordia que nos acompaña todos los días de nuestra vida. El Señor es nuestro pastor, su vara y su cayado nos infunden aliento, nos ha dado fuerza. Con el poder de su fuerza podemos nosotros atravesar este desierto donde no teníamos el agua, la roca de Oré que está brotando agua de vida, saludable para ti. Ven a tomarla y beberla, que es más dulce que la miel, refresca el alma y todo mi ser. Es el poder de Dios, la parte espiritual que debe tener todo ser. Activar nuestra parte, Dios en cada uno de nosotros, es la parte del Espíritu, dado por Cristo, que nos redimió del mal y nos levantó para que pudiéramos resucitar y poner la mira en las cosas de arriba, para que seamos más que vencedores en todas estas aflicciones temporales, terrenales, donde vamos a tener, y solamente la podemos vencer con el poder del Señor y su fuerza, su Santo Espíritu. Entonces somos redimidos de la maldición, de la ley, del pecado, de la muerte, de esas fuerzas malignas donde el Señor nos sacó con mano poderosa de Egipto, ¿ya? Donde estábamos en ese desierto, donde no estaba el poder de Dios, pero Dios nos redimió, ¿ya? Esa redención viene a través de la simiente, de la semilla, de Cristo, de la fe, que es el poder de Dios para todo aquel que en Él cree, porque somos redimidos por el Señor, somos el pueblo de Dios, tenemos el trigo, tenemos el pan, tenemos la alegría y el gozo que nos da el Espíritu Santo de Dios para fortalecernos y poder vencer los oprobios, porque la angustia está cerca. Desde que nosotros nacemos y entramos a este mundo, viene el llanto, vienen los problemas, vienen las dificultades, vienen las enfermedades que no tienen remedio, las enfermedades huérfanas, un poco de aflicciones que vamos a tener, y nosotros no podemos salir adelante sino con el poder de Dios, que es el que nos ayuda. Es el poder de Dios que habita el Verbo en cada uno de nosotros, en nuestra vida terrenal, para poder levantarnos de esa parte baja que nos alumbra luz, que es Cristo, y nos levanta del pecado y de la muerte, para ser redimidos y poder nosotros ser más que vencedores a través de caminar por este desierto donde vamos a tener oprobios, dificultades, necesidades, angustias, tristeza, desesperaciones. Dice el Señor que ciertamente debíamos de buscar al Señor. Entonces dice el Señor: díganlo los redimidos del Señor, los que han redimido del poder del enemigo. Nosotros desde que entramos aquí, dice la palabra de Dios, que el enemigo se le presentó al Señor y le dijo: todo esto que ves te lo daré. Un engaño terrenal, un engaño donde iba a distraernos para que no recibiéramos la redención, que es a Cristo, nuestro Creador y nuestro Hacedor, para poder nosotros vencer la adversidad, los oprobios, las angustias, las tristezas, las aflicciones desde que entramos a este mundo. Muchas aflicciones íbamos a tener, pero teníamos la parte de Dios que estaba ahí presente, el tesoro en vasos de barro,
dice la palabra de Dios. El débil diga fuerte, soy, que es Cristo. El yo soy en cada uno de nosotros. Ese yo tiene que crecer y menguar nuestra vida engañosa, deseos engañosos, y renovándonos, redimidos con el renuevo, que es la vida que nos da Cristo al caminar por la verdad y la vida, que es Cristo Jesús. Entonces podemos ser levantados y ser más que vencedores y sacudirnos del polvo de la tierra y vencer. Entonces tenemos que decir que el Señor nos ha redimido. El Señor nos redimió, los que ha redimido del poder del enemigo, el 2, y los ha congregado de las tierras, del oriente, del occidente, del norte y del sur. Dios no hace acepción de personas. Al que a mí viene, nunca lo echo fuera. Dice la palabra del Señor. El que viene al Señor nunca tendrá hambre ni sed. Nunca. Porque es nuestro Creador y nuestro Hacedor y nos sustenta con su palabra de su poder, con la fe, con el Espíritu, que es el poder de Dios, con el Santo Evangelio, que es el poder de Dios para todo aquel que en Él cree. Entonces somos un pueblo redimidos por fe, y con fe tenemos que agradar a Dios, y nos va limpiando de estas obras malignas, donde nosotros, debido al pecado, a lo bajo, lo terrenal, nos sacudimos y vamos nosotros levantándonos y vamos resucitando juntamente con Él, porque Cristo es el que nos levanta de todas estas cosas que estamos viendo con nuestros propios ojos. Verá la recompensa del impío, muerte, destrucción, porque hay un pueblo que no ha sido redimido y solamente hace las obras bajas, cainescas, de muerte, de destrucción. La cizaña que dice la palabra de Dios. No tienen el trigo, no tienen el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia para apartarnos del mal. Y con ese temor a Dios no somos rebeldes, porque tu rebeldía te condenará. Somos condenados a muerte por la rebeldía. Las obras de muerte son bajas, y el Señor nos sacó de esa ley del pecado y la muerte y nos ha dado la ley del Espíritu de vida, que es en Cristo Jesús. Cuando hemos sido redimidos, podemos clamarle al Señor. Jeremías 33:3 es el celular del Señor directo, donde dice: clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes ocultas que no conocemos, cosas agradables al Señor que no teníamos en nuestro corazón. Nos da un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Somos renovados, redimidos de la maldición de la ley. Cristo se hizo maldito en la cruz. Maldito todo aquel que es colgado de un madero. Gálatas 3, se hizo maldito para que nosotros recibiéramos la redención, la libertad de las fuerzas bajas, de principados, potestades, gobernadores de tinieblas y huestes de maldad que estamos viendo en este mundo, que camina con el pecado y la muerte, y son hijos de Caín. No quieren hacer el bien, sino el pecado y la muerte. Y vemos cómo se derrama sangre. Dice el Señor: porque no discernimos entre lo bueno y lo malo. Y la palabra de Dios es el trigo. Nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios a través de Cristo, que es el pan del cielo. Y hay que darle muchas gracias porque podemos nosotros tener ese pan del cielo, que es Cristo Jesús, el trigo. Te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré, dice el Señor, y vencerás a tus adversarios, a tus opositores, a todas estas fuerzas malignas que estamos viendo, donde se ve cómo se derrama sangre y hay muerte entre los mismos hermanos. Son hijos de Caín. Cizaña, dice el Señor. Dicen tener a Dios y tienen un poco de solemnidad y un poco de ritos y sacrificios, pero su corazón está lleno de muerte, lleno de odio, lleno de rencor, lleno de venganza. Eso no es Dios. Con carita de piedad a esos evita, dice el Señor. Entonces hay que arrepentirnos, dice la palabra del Señor, arrepentidos y convertidos para que lleguen tiempos de refrigerio para nuestra casa, nuestra familia, nuestro país Colombia, que tanta sangre se ha derramado.
Porque el Señor dice en el libro de Génesis 4, nosotros hemos sido redimidos de la maldición de la ley, del pecado y la muerte. Génesis 4 dice, si bien hicieres, serás enaltecido. ¿A quién le habló? A Caín, que venía de unos padres donde todo nace a través de los padres, Adán y Eva. ¿Ya? Muchos han nacido en un hogar sí, con costumbres buenas, y un momento se cambian las costumbres buenas con costumbres malas. Entra la cizaña y los destruye, obrando mal. Personas de buenas familias y de bien, con malas costumbres, malas compañías, echan a perder las buenas costumbres, tradiciones malas. Entonces Dios quiere es que nosotros verdaderamente seamos redimidos, para que el Señor nos escuche. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han sido a la mente de los hombres, cosas grandes ocultas que no conocemos, que vienen a través del pan de Cristo, de la palabra, de la enseñanza, de las escrituras, que hay que escudriñarlas y ponerlas por obra. Ese es el trigo bueno, dice el Señor, bueno, agradable y perfecto, para que podamos levantarnos y vencer el mal. Nosotros vencemos el mal es cuando nosotros le clamamos al Señor. Entonces dice el Señor que nos ha congregado de las tierras a todos. Tenemos derecho a esa bendición, a tener el bien y la misericordia, que es Cristo Jesús. Esa vara y su callado nos infundan aliento, porque tenemos un pastor, tenemos un Señor, tenemos alegría y gozo si estamos clamándole al Señor que nos saca de la aflicción. Somos redimidos, pero a través de esa parte espiritual, de ese nuevo nacimiento del agua y el espíritu, para salir de las tinieblas. Le dijo a Nicodemo, que era muy versado en cosas de las escrituras, ¿ya? Dice el Señor, pero no tenía esa parte de ese nacimiento espiritual, porque nosotros nos movemos en una sabiduría terrenal, diabólica y destructiva. Y Dios no quiere que nos movamos en esa sabiduría terrenal, diabólica y destructiva, sino en la sabiduría de lo alto, que viene a través de conocer el enviado a esta tierra, que es Cristo Jesús. Nos amó el Padre, toda su creación, para que creamos y no nos perdamos. No nos perdamos en muerte, en destrucción, en avaricia, en codicia, en echarle zancadilla al otro, al hermano, a mandarlo a liquidar por el poder engañoso, por el poder terrenal, por el poder donde tienen un poder engañoso, porque dice el Señor que aunque poseas el mundo, perderás tu alma, y Dios no quiere, por eso nos despierta, porque hay vida eterna o muerte eterna, hay resurrección, y nosotros tenemos que resucitar desde aquí a través de ser redimidos. Dice el Señor, díganos los redimidos del Señor, los que han redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. Cristo nos congrega, Cristo reunió a su pueblo otra vez de nuevo. José, que es una figura de Cristo, volvió otra vez a congregar a su pueblo que estaba esparcido, a todos sus hermanos, que es la figura de Cristo Jesús, que nos acerca al Padre Dios. Nadie puede ir al Padre si no es por Cristo. Amén. No podemos saltarnos nosotros la puerta, que es Cristo Jesús, y somos redimidos de la maldición de la ley, del pecado y la muerte. Dios no quiere que seamos hijos de Caín. Nuestro pueblo es un pueblo que se ve muerte, destrucción, y por eso tenemos que nosotros anunciar la palabra, el trigo, la palabra de Dios, para que se despierte un pueblo que está en tinieblas y a lo malo le dice bueno, a la muerte no podemos decirle bueno. Entonces Dios nos está diciendo que somos redimidos del Señor. El 6, entonces clamaron al Señor en su angustia y lo libró de las aflicciones. 11, por cuanto fueron rebeldes a las palabras del Señor y aborrecieron el consejo del Altísimo. Se burlan del Señor,
se burlan del anuncio, se burlan del consejo de Dios, se burlan de la palabra de Dios que es Cristo. Nosotros no podemos pisotear al Señor. Cristo nos redimió, murió por nosotros en la cruz para darnos vida, no muerte. Cristo venció el pecado y la muerte y nos redimió. Entonces hay que darle gracias a Dios porque somos redimidos del Señor. Por eso le clamamos al Señor y nos saca de las tinieblas y de sombra de muerte, de prisiones donde éramos esclavos de muerte. El Señor tuvo que venir a redimirnos. Fue llevado como oveja al matadero, no abrió su boca por nosotros y llevado a la cruz para que nosotros también recibiéramos nosotros la redención, ser redimidos por la sangre del Cordero que borra el pecado del mundo. Vemos las aflicciones, es por el pecado, dice la palabra de Dios en Salmo 22, 9. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Nosotros tenemos que buscar a Dios mientras pueda ser hallado, la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿ya? Porque Cristo sufrió todos estos padecimientos por nosotros, se hizo igual a nosotros, siendo rico se hizo pobre para que nosotros saliéramos de la angustia, de las aflicciones cuando le clamáramos y el Señor nos saca. Salmo 40, pacientemente esperé yo al Señor y me hizo sacar del pozo la desesperación, y el hoyo cenagoso. Nos redimió de lo bajo, nos sacó de esta parte terrenal donde somos nacidos de una mujer, dice el Señor, nuestra parte débil, pero nos ha dado vida a través de Cristo Jesús, que es el nacimiento de Cristo en nuestras vidas, para que nosotros podamos vencer las fuerzas malignas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vemos nosotros en este pasaje es una maqueta de los tiempos en que pasó el pueblo del Señor al ser sacado de allí de Egipto, y es las mismas figuras, porque la palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Sigue diciéndonos el Salmo 107:5, y hambrientos y sedientos, su alma desfallecida en ellos. Hoy en día la gente que está sin Dios, sin creer que hay una redención, que estamos nosotros bajo el yugo de la esclavitud al mundo, los que no han creído, los que no se han arrepentido. Entonces encontramos nosotros que hay hambre y hay sed, pero esa hambre es la palabra de Dios que no está allí en esos hogares, en esas almas, porque el alma es la que clama al Dios del cielo. Dice, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. El alma es donde está depositado las emociones, la voluntad, los sentimientos, todo lo que creemos, ¿sí? Es un sinónimo allí de corazón, es lo más profundo, lo que hay en cada uno de nuestros seres. Y hoy en día la gente desfallece por el hambre, porque la palabra de Dios no está allí en esos corazones, no está allí en esos hogares, y muchas veces se refleja tanto esa hambre espiritual como la hambre material, como la vemos nosotros en cantidad de pueblos y situaciones que están pasando las hambrunas totalmente, en pueblos en que están siendo actores de una catástrofe. Vemos nosotros totalmente pueblos arrasados por avalanchas y quedan totalmente aislados, quedan con una hambruna, pero allí que material. Pero si se va a lo espiritual, también está la hambre de la palabra del Señor, porque no está allí en esos hogares. Entonces se refleja a través de esta maqueta que nos muestra el Salmo 107, el mismo hambre y sed que tenía el pueblo cuando fue sacado de allí de Egipto, es la misma hambre y sed que tienen
hoy en día aquellos pueblos, aquellas naciones que no han querido entender, no han querido arrepentirse de que tenemos un Dios vivo a quien podemos nosotros clamarle de día y de noche para que nos libre de todas estas aflicciones a las cuales estamos nosotros sujetos a padecer, ¿sí? A través de cualquier enfermedad o a cualquier cosa negativa que suceda a nuestro alrededor, nos afecta. Los conflictos siempre, los conflictos de afuera afectan los temores adentro, en el espíritu, y es donde viene el desespero, es donde viene la angustia, y la angustia es un espíritu que tiene boca y te atrapa y te lleva ¿a dónde? Al postrer rincón. Dice el libro de Job 34 que la angustia es un espíritu que te atrapa. Cuando hay X o Y problemas y no los puedes resolver, llega un momento en que no tienes otro camino sino el camino de suicidarte. Aún en jóvenes vemos nosotros esas figuras en gente totalmente desesperada porque no sabe a quién clamarle, porque está hambrienta. ¿Pero hambrienta de qué? De palabra del Señor, que no le ha llegado esa palabra que es la que nos fortalece, es la que los anima, es la que nos dice que nosotros no estamos solos, porque Él ya nos ha perdonado. A través de la figura de Cristo Jesús redimió a todo el pueblo, a todo aquel que cree, lo perdonó y llevó todos los pecados, todas las enfermedades allí a la cruz. Pero si tú no has creído, no te has arrepentido, vas a estar sujeto, estar sometido allí al poder del enemigo, porque nos dice la palabra de que estamos rodeados por todas partes. Aquí nos está hablando del oriente, del occidente, del norte, del sur. En todas partes estamos rodeados de enemigos. Está rodeada la gente que no ha querido entender y comprender. Está en una ruina totalmente espiritual. Y Él envía, dice aquí mismo 107:20, que Él envía su palabra, que es la que estamos llevando a través de todos estos medios, porque Dios coloca esos avances a través de las ondas hercianas que habla el Salmo 104. Corre la palabra del Señor, envía su palabra. ¿Para qué? Para salvarnos de la ruina espiritual en la cual está sometido el pueblo. Dice el Salmo 107:20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿La ruina qué? Espiritual, primeramente. Y si está en ruina espiritual, por ende va a estar en ruina material, porque una conlleva a la otra. Y es fundamental que tú tengas abundancia de palabra del Señor, de creer, de que la fe esté en ti, para que el Señor, todas las promesas que tiene acá en su palabra, es para que nosotros las coloquemos. Pero vemos nosotros a través de hechos que se presentan siempre a nuestro alrededor. Vemos la idolatría que hay, la ignorancia que hay totalmente en los pueblos del Señor. Hay un pasaje en el cual el Señor nos muestra, Mateo 8, los que quieren seguir al Señor. Y nosotros a través de diferentes manifestaciones de dolor, que vemos gente clamando, pero no sabemos a quién clama, si el único mediador entre Dios y los hombres, dice Timoteo 2:5, es Jesús, Cristo, hombre. Pero el hombre, como ha sido ignorante de la palabra del Señor, no ha querido arrepentirse, entonces claman a lo que sea, a cualquier cosa. ¿Por qué? Porque es que esa eternidad, dice Eclesiastés 3:11, que el Dios todo lo hizo hermoso y puso la eternidad en el corazón del hombre. Por eso nosotros vemos tantas manifestaciones. Los unos le claman de una forma o de otra, pero únicamente es a través de Cristo Jesús que Él va a escuchar su palabra. Dice en este pasaje 8:18, para que lo tengamos en cuenta, que no es palabra de nosotros, sino que el mismo Señor nos enseña la ignorancia en la cual está el pueblo. Como dice Oseas, ¿no? Mi pueblo se ha perdido por falta de conocimiento de la palabra del Señor. Dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Siempre en los momentos de duelo, de dolor y de angustia,
Dios está rodeado de mucha gente porque todo el mundo le clama de una forma o de otra, pero no es así. Dios mira el corazón. Si hay arrepentimiento verdadero en esa persona, Dios lo pasa al otro lado, porque nosotros estábamos en el lado de ¿dónde? De la incredulidad, de la falta de fe, y Él quiere es que pasemos al lado de Él, que pasemos de lo natural a lo espiritual, para poderlo ver a Él, que es el verdadero Dios y la vida eterna, a quien le debemos de clamar en los momentos de dolor y de aflicción. Pero en esos momentos lo único que vemos hoy es llenos de idolatría y falta de temor de Dios. Y dice la palabra de Dios aquí, en el 8:21 de Mateo, otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Oiga, ¿y qué le dice el Señor? Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y esta figura la vemos nosotros a través de los hechos recientes, por la muerte de un personaje, ¿sí? O de un familiar. Vemos totalmente la gente corriendo amontonada, clamándole a Dios, pero sin ese Santo Espíritu que se necesita, tener ese espíritu de arrepentimiento para adorarlo de veras, para clamarle de veras, para que Él atienda nuestras oraciones, para que Él esté allí presto a fortalecernos, a sacarnos de allí de esa ruina espiritual. Pero esa figura de esa ruina espiritual la vimos nosotros en estos hechos recientes, donde hay totalmente una falta de sabiduría espiritual para clamarle al Dios del cielo. Con todo ello, Dios nos manda a que la palabra de Dios corra, pero como Él la envió, porque Él no trajo una religión, Él trajo una doctrina. Él, a través de su Hijo amado, Cristo Jesús, vino, nos trajo el Evangelio, nos trajo el conocimiento. Primera de Juan 5:20, Él vino y trajo el conocimiento, el entendimiento, para que lo conociéramos a Él, quien es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero sin ese conocimiento y sin ese entendimiento, ¿a quién le vamos a clamar? Vamos a clamar a través de cosas materiales, a través de cosas hechas, y ahí no está Dios, ahí no está el Santo Espíritu de Dios, porque no hay un arrepentimiento pleno en el corazón de todas aquellas personas, ¿sí?, que van muchas veces ignorando las Sagradas Escrituras, porque nosotros estamos llenos de religiosidades. Dice Marcos 7:9 que nuestras tradiciones, por las tradiciones del hombre, invalidan la palabra. Por estar en todas estas tradiciones, la palabra de Dios no entra como debe de ser, para que haya verdaderamente una transformación y un arrepentimiento verdadero en las personas, y Él nos pueda librar de todas las aflicciones que nos habla aquí el Salmo 107. ¿A quiénes salva el Señor? A los redimidos, a los que nos ha perdonado, a los que se han arrepentido, a los que han creído que hay un Dios vivo, que es el que nos da la vida, que es el que está allí presente. Cuando tú crees verdaderamente, el Santo Espíritu de Dios está allí oyendo tus quejas, está oyendo tus plegarias, está oyendo y viendo qué es lo que hay en tu corazón. Si has creído verdaderamente en un Dios vivo para que te libre de todas las aflicciones, para que te saque de toda esa ruina espiritual en la cual está la humanidad, que no ha querido entender, que no ha querido creer, como estamos viendo hoy en día. Entonces vamos en el nombre del Señor a orar para que tú, quizás estás allí por primera vez, el Dios del cielo te abra el corazón y escuches y aprendas a orarlo en espíritu y en verdad, y te saque de toda aflicción, cualquiera que sea. Si crees, el Señor actúa. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la palabra dice en Daniel 12, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados,
unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces hay que darle gracias a Dios porque somos los redimidos del Señor. Y el Señor dice que está el ángel del Señor, Cristo Jesús, que es el que nos redimió del pecado, de la muerte, y hemos sido levantados de esta tribulación y angustia que estamos viendo, donde los padres tienen que enterrar a sus hijos. Son cortados, dice el Señor, antes de tiempo, debido a que no está el temor a Dios, no está el conocimiento de Dios, y tenemos que venir al Señor, a la palabra de Dios, que nos despierta. Levántate, tú que duermes, que estás en ese estado terrenal caído, y Cristo, que es la luz, el Señor, la palabra, te despierta, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Dios no quiere que estemos en confusión ni en vergüenza eterna. Cristo canceló todo esto en la cruz y nos redimió de estas maldiciones. Entonces hay que darle gracias a Dios porque Dios está con su pueblo. Dice la palabra de Dios, será libertado su pueblo. Todos, el pueblo de Dios, dice el Señor, está de parte. El ángel del Señor está de parte de su pueblo. El Señor es el que nos salva de la angustia, de todas estas cosas, de la desesperación, ya, de toda esta parte baja terrenal, el cual nos trae tanta aflicción, porque nuestra alma, nos está diciendo el Señor, si no es redimida, nosotros estamos más pegados a lo bajo, al cordón umbilical, al hombre nacido de mujer, corto de día y hastiado de sinsabores. Job 14, yo ciertamente buscaría la otra parte, la parte espiritual que Dios nos da. La parte que nos da Dios es vencer, y solamente podemos vencer esta parte terrenal donde somos probados de toda esta opresión, de toda esta parte baja, solamente si somos levantados, redimidos por el poder del Señor, y al percibir esa agua que es la palabra de Dios, vamos a reverdecer la vara de Aarón que reverdeció, el poder de Dios que es Cristo Jesús, el renuevo, y toda palabra tiene que salir. Nosotros con ese mediador que descendió, vino y venció lo oprobio, la muerte, y volvió otra vez y resucitó. Ese Cristo vivo es el que nosotros debemos de anunciar y predicar. Amén. El que se levantó entre los muertos y resucitó. Gracias damos, Señor, por la palabra que nos has dado hoy, Señor, que tenemos que tener esa redención, Señor, ser redimidos, ser renacidos, Señor bendito, con esa agua viva para salir de este desierto, Señor, y poder, Señor, tener esta parte de tu benignidad, bondad, fe, templanza, Señor, que nos das a través de ese fruto, de esa vida que es Cristo Jesús, que es tu Santo Espíritu. Señor, nos da redención, Señor, el pueblo que estaba redimido, Señor. Dice, Juan vio el pueblo que estaba redimido y todos le oraban al Señor y alababan al Señor. Gracias, Señor, porque tenemos esa creación de ese Dios viviente, cada uno de nosotros, y al que a ti viene tú nunca lo echa fuera, Señor. Al que a ti viene nunca tendrá hambre ni sed, Señor. Tú nos das de beber de tu agua, Señor, para no tener sed jamás, Señor, y podemos tener esa vida eterna. Un día, cuando salgamos de esta prueba, Señor, terrenal, nos vamos, Señor, a la promesa que nos das, que es la vida eterna, donde Cristo, Señor, ascendió, donde nos espera, Señor. No estamos solos, está la presencia del Dios viviente en nuestras vidas. Desde este lugar, Señor, pedimos, Señor, que todo el que esté angustiado, afligido, desesperado, venga, Señor, al Señor Padre, para ser redimido de todo este mal, Señor, que estamos viendo en nuestro mismo pueblo, en las naciones, Señor, en el mundo entero, Señor, porque han rechazado la enseñanza, han rechazado el anuncio, han rechazado la palabra de Dios, Señor. Que vuelvan en amistad con Dios para poder que haya paz que sobrepasa todo entendimiento en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro país, Señor, Padre Santo, para que de los dos pueblos hagan uno solo, que tengamos el temor a Dios, Señor, para que cese toda esta venganza de cainesca que hay en nuestro país, de muerte, Señor. Invocamos la vida que es Cristo Jesús para nuestra casa y nuestras familias y el pueblo de Colombia, Señor. Gracias, Señor, porque haya redención, renovación, Señor, con Cristo Jesús, al percibir el agua, Señor, que es el agua viva, la palabra de Dios,
Padre Santo, Señor, agua, Señor, que nos da paz, gozo, benignidad, paz, paciencia, bondad, templanza. Contra estas cosas no hay ley, que es el fruto de tu Santo Espíritu en los corazones, Padre Santo, Señor, de las personas que tú has creado, Señor. Muchas gracias, Señor. Quédate con todos nosotros, porque tú eres un Dios grande para la ira, tardo para la ira, Señor, y grande misericordia. Hoy nos está hablando de tu misericordia. En Cristo Jesús, amén. Amén. Que el Señor los bendiga y los guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno. Buenas tardes, noches. Gracias.